Esto sucederá en el capítulo 80 de la telenovela Karsu, El amor de una madre nunca se rinde, que será transmitida por Univisión y a través de nuestro canal Eli TV. Irmak, Karsu y Turkan daban inicio a una nueva etapa de sus vidas, una en la que cada movimiento debía ser medido con precisión, pues su objetivo era recuperar lo que más valoraban. Karsu había aceptado un matrimonio arreglado con la única meta de enfrentarse a Rea en la custodia de sus hijos. Las tres se conducían con firmeza, conscientes de que no podían dar un paso en falso. En ese inicio de camino se toparon con Hassan en el aeropuerto, quien las sorprendió al recibirlas con música y un afecto inesperado. Fue un instante de alegría auténtica en medio de tanto plan calculado. La ironía estaba en que el mismo Hassan que alguna vez discutió con su hijo Atila por querer casarse con una mujer con hijos, ahora estaba comprometido con Felix, madre de 2 niñas. Las paradojas de la vida resultaban difíciles de comprender, aunque en ese reencuentro lo único que importaba era la celebración. Mientras tanto, en otro lugar, el ambiente estaba lleno de expectativa. La responsable del lugar repasaba los preparativos una y otra vez, deseando que todo estuviera impecable para la llegada de sus invitados. Su hija, al notar su nerviosismo, procuraba tranquilizarla asegurándole que todo saldría bien. Lo que esperaban era la visita de Hassan, Felix y las hijas de ella, un acontecimiento que debía sentirse especial. Al llegar, la encargada, que resultó ser Gina, la hermana de Hassan, suspiró aliviada al comprobar que todo había salido como quería. Hassan la abrazó con cariño, mientras ella recibía a Felix y a las niñas con amabilidad. Aprovechó también para presentar a su hija Nasley, que con inocente timidez intentó hacer una reverencia. Sin embargo, Felix, Karsu e Irmak le indicaron con gestos amables que no era necesario, que podía tratarlas sin formalidades. Después, recorrieron juntos el lugar y se sentaron a charlar. Como bienvenida les ofrecieron una bebida tradicional, aunque al primer sorbo descubrieron que era más fuerte de lo esperado. Felix, disimulando una mueca, murmuró a sus hijas que Gina quizás no había calculado el efecto de esa bebida. Aún así, todos optaron por reírlo y continuar compartiendo la velada con buen humor. Más tarde, Irmak y Karsu se encontraban en una habitación admirando lo acogedora que era la casa. El clima era sereno hasta que Irmak recibió un mensaje de Kibank, en el que él le anunciaba que la vería pronto. Ella reaccionó con disgusto, incapaz de comprender por qué él seguía insistiendo si ya le había dejado claro que no quería nada con él. Karsu, al notar su malestar, comentó que parecía una obsesión. Irmak reafirmó que no tenía ningún interés en él, y de ahí pasaron a intercambiar experiencias y recuerdos sobre el amor. En medio de la charla, Karsu habló con firmeza, asegurando que lo único que le importaba era recuperar a sus hijos, sin importar los obstáculos que tuviera que enfrentar. Al mismo tiempo, Hassan paseaba con Felix y le preguntaba si la casa le resultaba agradable. Ella respondió que era hermosa y que se sentía a gusto. Hassan, con ternura, confesó que su deseo más grande era compartir esos momentos con ella y verla feliz a su lado. Felix, emocionada, admitió que todo le parecía encantador, sobre todo el esmero que Gina había puesto en organizar la bienvenida. En ese instante, Hassan salió un momento y el teléfono de Felix sonó. Era el comisario, quien le preguntó si ya había llegado. Ella confirmó que sí, aunque apenas hacía poco. Molesto, él le recriminó que no lo hubiera avisado, y Felix, incómoda, contestó que no podía hablar en ese momento. Sin embargo, el hombre insistió y le recordó que su acuerdo consistía en informarle cada detalle sobre Hassan. Felix quedó en silencio, sintiendo esa presión como una amenaza constante, como si una espada permaneciera suspendida sobre ella sin dejarle escapatoria. Hassan buscó a su hermana Gina para conocer su opinión sobre Felix. Ella, con una sonrisa forzada, le respondió que le parecía bien, aunque sus palabras no convencieron del todo a Hassan. Con seriedad, le advirtió que no toleraría que intentara hacerle daño a Felix ni a sus hijas. Gina, visiblemente ofendida, le reprochó que pensara eso de ella, aunque no pudo evitar criticar su decisión de casarse con una mujer que ya tenía hijas. Hassan le dejó claro que era su vida y que no aceptaría interferencias. En medio de esa conversación tensa, Mert apareció con entusiasmo y pidió permiso a su tía para cantar en la boda. Al inicio, Gina lo rechazó, asegurando que su música no era adecuada para la ocasión, pero él insistió con energía, prometiendo una coreografía que haría más divertido el evento. Al final, su entusiasmo logró arrancarle una risa y Gina aceptó la propuesta de su sobrino. Mientras tanto, Karsu confesaba a su hermana Irmak lo mucho que anhelaba recuperar a sus hijos. Irmak intentó tranquilizarla, asegurándole que pronto lo conseguiría. En ese instante apareció Felix, y Karsu, emocionada, le contó que ya había podido hablar con ellos. Felix la felicitó con palabras de apoyo, pero tuvo que disculparse porque Gina deseaba conversar con ella. Se sentaron a la mesa, aunque el ambiente se volvió incómodo cuando Gina comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos que incomodaban a Felix. Para suavizar la situación, Felix le obsequió una freidora de aire, pero Gina reaccionó con frialdad, diciendo que no le gustaba cocinar sin aceite. La tensión aumentó cuando Gina le preguntó de manera burlona cuántas hijas tenía, a lo que Felix respondió que solo 2, refiriéndose a Irmak y Karsu.
En vez de ser cordial, Hina se rió de sus respuestas, generando un momento incómodo y desagradable para todas. En otro punto, Homer se acercó a Ashley para saludarla, preguntándole cómo estaba. Ella respondió que bien, pero de repente se molestó creyendo que él había dicho algo negativo sobre su madre. Homer, sorprendido, negó con firmeza, asegurando que nunca mencionó nada de ese tipo. Aunque intentó explicarse, Ashley continuó dudando, como si buscara un motivo para discutir. La situación se volvió tensa, pues Homer insistía en que no había hablado mal de nadie, pero Ashley parecía decidida a malinterpretar sus palabras. Por otro lado, Bora, agobiado en su oficina mientras su asistente le recordaba una larga lista de pendientes, decidió salir de la empresa buscando un respiro. Sin dar explicaciones, se marchó, dejando atrás a su asistente, que solo alcanzó a desearle buen viaje. En el avión, Kibank se encontraba nervioso y le preguntó a la azafata si habría turbulencia. Ella le respondió que podía haber movimiento, pero que no debía preocuparse. Justo entonces llegó Bora reclamando el asiento donde estaba Kibank, lo que provocó una discusión que la azafata intentó mediar. Aunque Kibank mostró su boleto como prueba de que lo había reservado antes, Bora insistía en que ese siempre había sido su asiento. Finalmente, molesto, Bora aceptó sentarse atrás, mientras Kibank, con una actitud provocadora, lo interrogaba con sarcasmo. Irritado, Bora le pidió que lo dejara en paz, y Kibank, satisfecho, se giró sin seguir discutiendo. Más tarde, Hina conversaba con Turkan cuando Felix se les acercó. Con curiosidad, Felix comentó que parecía conocerla desde antes, a lo que Hina respondió que le resultaba una mujer divertida. El diálogo derivó en los preparativos de la boda, pero Hina, sin dar demasiados detalles, se despidió enseguida. Al quedarse con Turkan, Felix confesó que encontraba extraño el comportamiento de Hina, como si ocultara algo. Turkan trató de tranquilizarla, explicándole que algunas personas simplemente eran así, aunque le advirtió con seriedad que no intentara indagar demasiado en el árbol genealógico de la familia de Hassan, pues a veces era mejor no saber ciertas cosas. Poco después llegaron Karsu e Irmak y se unieron a la conversación, cambiando el tema hacia la decoración y el menú de la boda. Aún así, Felix le susurró a Karsu que observara con atención el comportamiento de Hina, convencida de que algo en ella no terminaba de encajar. Bora y Kibank llegaron a su destino, cada uno perdido en sus pensamientos, sin imaginar que estaban allí por la misma razón, la boda. Tras recoger sus maletas, se toparon con un cartel que llevaba sus nombres. Kibank, sorprendido, soltó una risa nerviosa creyendo que era una broma, pero Bora, serio, confirmó que no lo era. Sin alternativa, subieron juntos a la camioneta que los esperaba. El silencio se volvió incómodo hasta que Kibank intentó conversar, preguntando si conocía a Hassan. Bora, sin mirarlo, explicó que su padre era amigo cercano de Hassan y por eso estaba invitado. Kibank aprovechó para disculparse por el altercado en el avión. Bora aceptó a regañadientes, dejando claro que no quería hablar más del asunto. El viaje continuó en un silencio tenso, ambos preguntándose qué más podía depararles ese encuentro. Al llegar a la boda, Kibank saludó sonriente a Hassan, y poco después entró Bora con su aire de superioridad. Karsu, que charlaba con Irmak, se quedó helada al reconocerlo. Era su jefe, aquel con quien había tenido tensos primeros encuentros cuando empezó a trabajar. Recordaba cómo le había dejado claro que odiaba esperar, y como ella, nerviosa, intentó estar a la altura. También venía a su memoria cuando le anunciaron que sería su secretaria directa y la asistente de Bora le explicó con frialdad todas sus responsabilidades. Ahora, en plena fiesta, esos recuerdos volvían con fuerza, llenándola de nerviosismo. Hassan, notando su presencia, intentó presentarle a Felix, pero Bora prefirió marcharse al hotel. Hassan le ofreció quedarse en su casa, aunque Bora, fiel a su carácter, insistió en hacer lo que quisiera. Al ver a Karsu, se mostró sorprendido y casi molesto de que hubiera asistido sin su permiso. En ese momento, Felix se presentó como la prometida de Hassan y madre de Karsu, lo que dejó a Bora desconcertado, como si todo empezara a encajar de forma inesperada. La fiesta avanzaba entre risas y canciones, aunque Karsu no podía dejar de observar a Bora, quien, desde su lugar apartado, también parecía tenerla en la mira. La tensión se sentía en sus miradas, aunque ninguno dijera nada. Ella disfrutaba con su familia, riendo y compartiendo, hasta que Bora interrumpió para recordarle que al día siguiente debía estar lista a las 6 de la mañana por una reunión importante. A Karsu le cayó mal el aviso, pues lo único que quería era disfrutar del momento sin pensar en obligaciones. Aunque molesta, no dejó que eso le arruinara la noche y decidió seguir pasándola bien con los suyos, como si quisiera alargar la tranquilidad antes de volver a la rutina. La mañana siguiente, la alarma rompió el silencio y Karsu comenzó a prepararse. Irmak, sorprendida, le preguntó por qué salía tan temprano, y ella, aún de mal humor, le explicó que debía trabajar con Bora. Se quejó de lo desagradable que era, admitiendo que no entendía cómo iba a soportarlo, pero también sabía que no podía perder ese empleo. Al salir, encontró a Bora esperándola afuera y subieron al vehículo. Durante el trayecto, Karsu intentó iniciar una conversación, preguntándole si había estado antes en ese país y comentando lo mucho que le gustaba el lugar.
Bora respondió con indiferencia que simplemente había decidido ir, cortando la charla de raíz. El silencio volvió a imponerse y Karsu, sin saber qué más decir, se limitó a mirar por la ventana, resignada a la incomodidad de aquel viaje. Mientras Felix se preparaba para el día, recibió un mensaje del comisario recordándole el plan que tenían, lo que la puso en alerta. Decidió aprovechar un descuido y entró en la oficina donde Hassan guardaba sus pertenencias. Sin perder tiempo, comenzó a abrir cajones y a revisar papeles, buscando algo útil. Entre montones de documentos antiguos, halló algo inesperado, una invitación para la boda que él había organizado. Justo en ese instante, Gina apareció en la puerta y le preguntó qué hacía ahí. Felix, nerviosa, improvisó una excusa diciendo que solo buscaba una hoja en blanco para anotar algo importante. Gina, con gesto serio, le dijo que si necesitaba algo, bastaba con pedírselo y ella se lo daría, aunque su mirada dejaba entrever que sospechaba. Para desviar el momento, le comentó que antes del almuerzo habría un recorrido por la ciudad y debía prepararse. Aún así, Felix no lograba calmarse, sentía que el corazón le latía con fuerza y que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Más tarde, Gina entró en la oficina de Hassan y lo encontró allí. Con firmeza, le contó lo que había visto, que Felix se comportaba de forma sospechosa, revolviendo entre sus cosas como si buscara algo importante. Le insistió en que debía tener cuidado porque no le parecía normal. Sin embargo, Hassan reaccionó molesto y le reprochó que inventara historias justo el día de su boda. Le resultaba inconcebible que su hermana desconfiara de Felix en un momento tan especial. La discusión se tornaba más áspera cuando apareció Jackie para avisarle a Hassan que el coche ya estaba listo y que Felix lo esperaba. Al notar la expresión seria de Hassan, le preguntó si ocurría algo. Él, irritado, le explicó que Gina estaba levantando falsas sospechas sin motivo, y decidió no prestarle más atención, marchándose enseguida para reunirse con su prometida como habían acordado. Mientras tanto, Karsu aprovechó para preguntarle a Bora si pensaba pasar la noche allí. Él respondió que sí, pero ella dejó ver su desagrado y comentó que prefería regresar a la casa de Hassan, ya que su trabajo ya había terminado. Aún así, Bora fue tajante y le ordenó que lo acompañara porque aún quedaban asuntos pendientes. Karsu, resignada, no tuvo otra opción que obedecer, aunque su incomodidad era evidente. Mientras Felix y Hassan disfrutaban de su paseo por la ciudad, Karsu seguía atrapada cumpliendo con las exigencias de Bora. Miraba por la ventana del vehículo con un suspiro, deseando estar con su familia en lugar de perder más tiempo con su jefe, cuya compañía le resultaba cada vez más insoportable. Por otro lado, Turkan y Gina recorrían juntas el centro artesanal, observando ollas y otros objetos típicos. Gina, aprovechando el paseo, intentó indagar sobre Felix. Comenzó con comentarios positivos, diciendo que le parecía una buena mujer, como tanteando el terreno. Turkan, sin percibir segundas intenciones, respondió con naturalidad que conocía a Felix desde hacía muchos años y que siempre había sido alguien confiable y generosa. No satisfecha, Gina siguió lanzando preguntas indirectas, tratando de descubrir si Turkan sabía algo que confirmara sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de Felix. Pero en ese instante no notó nada raro y continuó hablando con sinceridad, dejando a Gina sin las respuestas que esperaba encontrar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, suscríbete y no te pierdas los próximos videos.